Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo jueves de Raíces de Sefarad. Muy contentos de que estemos nuevamente juntos, como siempre, con un tema apasionante, novedoso. Va a estar espectacular hoy, eso ya se lo garantizo. Antes, como siempre, vamos y saludo a Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos. Siempre es un gusto, un gran placer estar aquí en Raíces de Sefarad para presentar, como cada semana les decimos, un tema que nos entusiasma muchísimo y que queremos conocer, claro está. Pero antes, Sí, antes vamos a decir que este es un programa grabado. Ustedes saben que de tanto en tanto algún programa sale grabado. En general es por cuestiones de agenda, por horario, pero que consideramos que el tema bien vale la pena hacerlo de esta forma. Así que esta vez no pueden hacer las preguntas, pero no van a ser respondidas en el momento, pero podemos juntarla para también eventualmente poner en nuestras publicaciones de ese farad. Así que pero van a ver que realmente vale la pena. Ahora sí, vamos a lo que viene. Antes, siempre agradecer a quienes colaboran con nosotros, ya sea desde darnos toda su sapiencia, los conferenciantes, los colaboradores, grandes amigos. La verdad que hemos hecho grandes amigos que desde su generosidad nos traen sus conocimientos para todos nosotros. Así que a todos muchas gracias. Nadie cobra nada. Los únicos gastos que tenemos son de la tecnología, la plataforma, los mailing, el host para el sitio web. Y para eso, quien quiera colaborar con algún dinerillo lo puede hacer a través de distintas vías, como pueden ver aquí en la página de internet, y en todo caso nos consultan. Pero también nos ayudan si ponen me gusta, like, o comparten o comentan los videos. Todo esto siempre viene muy bien, especialmente porque permite que a más gente le llegue nuestro objetivo de difusión de la cultura sefaradí. Y dicho esto, vamos efectivamente a lo que se viene el domingo que viene. sí, el próximo domingo en nuestro programa Encontros de Al-Had, hablado en ladino o jaquetía, en judío español. Vamos a hablar sobre las nuevas generaciones empezando y estudiando la lengua. Esto es en vivo con Ilil Baum del Instituto Salti de la Universidad de Bar-Ilan y sus invitadas, Sara Jiménez y Esti Hassid. Así que los esperamos como todos los domingos a la 1:00 PM de Argentina y otros horarios de referencia van a ver en los afiches. Y para el jueves que viene, que volvemos al Para el vivo, próximo jueves, reminiscencias sefaradíes en Cerdeña, huellas de la presencia judía, en vivo con Tiziana Palandrini, historiadora, autora de documentales etnográficos y docente. Así que vamos a conocer un lugar donde también hubo sefaradíes y puede ser no teníamos conocido. y vamos a lo que tenemos para hoy, que está genial. Esto me encanta. Antiguo Cementerio Judío de Barcelona, patrimonio compartido. Nuestra invitada de hoy, Dominique Tomasov Blinder, arquitecta especializada en patrimonio judío. Dominique es nieta de judíos inmigrantes de Ucrania y Bielorrusia. Nació en New York, en Estados Unidos, y creció en Buenos Aires. Es arquitecta con un recorrido profesional en Buenos Aires, Nueva York y Barcelona, donde vive desde 1991. Desde 1999 se dedica a la cultura y el patrimonio judíos para acercarlo a la sociedad y vehiculizar un verdadero diálogo intercultural. Es fundadora de Urban Cultures Project, llevando la narrativa judía a la calle por primera vez en España. Es cofundadora de la Comisión de Patrimonio de las Comunidades Judías de Cataluña, cofundadora y presidenta del Centro de Estudios Sakhor. Ha colaborado con instituciones locales, extranjeras, públicas y privadas. Es miembro fundador de ATID, Comunidad Judía Mazortí de Cataluña, la primera sinagoga igualitaria en España, con la responsabilidad del cementerio y de la Hebra Kadisha, el equipo de preparación para el entierro. Actualmente colabora con Yad Miriam, Memoria en Acción, y con el Instituto de Estudios Judíos de Barcelona para el proyecto Montjuic. Y le damos la bienvenida. Hola Dominique.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy contentos, honrados de tenerte con nosotros. Sabemos no solo los conocimientos que tenés, sino la energía con que llevas adelante todo esto, el aporte comunitario que haces desde la historia y también desde el día a día en la comunidad allí también. Así que estamos contentísimos que estés con nosotros. Perdón. Y bueno, estamos muy ansiosos de escucharte. Pues muchísimas gracias, para mí también es un gusto y estoy muy contenta de haber encontrado el momento para reunirme con todos vosotros y explicaros qué he estado haciendo, y un tema que para mí es como mi bebé, porque el tema del cementerio de Barcelona es como mi bebé, al cual le tengo mucho cariño. Sí, nosotros ya hace unos cuantos años que estuvimos por Barcelona, tuvimos la fortuna de haber estado ahí, y estoy seguro que después de tu charla vamos a tener muchas ganas de volver a descubrir muchas cosas que no habremos visto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muy bien, te dejamos con tu charla. Perfecto. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Voy a explicar un trabajo que hago en particular centrado en el tema de los cementerios, porque creo que son el aspecto más urgente, más sensible de lo que llamamos el patrimonio judío. Siempre pensé que la historia o las cuestiones de distintos colectivos hay que explicarlas en primera persona, porque es una manera de mantener viva la memoria, la transmisión, y es en lo posible lo mejor es hacerlo de forma directa mientras sigamos existiendo, explicar en qué creemos, cuáles son nuestras tradiciones, etc. Entonces, yo empecé a trabajar en patrimonio judío en el 99 y al poco tiempo me preocupé por el cementerio. Y aquí pongo el título Patrimonio Compartido, pero el título podría haber sido ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Porque fue bastante difícil tratar de impulsar ideas de respeto a los cementerios. Intentaré compartir todo eso con vosotros. Barcelona, para quienes no habéis planificado un viaje y mirado un mapa, está en la orilla occidental del Mediterráneo, en la parte noreste de España. La ciudad de Barcelona más o menos es esta, a vuelo de pájaro, y la parte que he puesto en un círculo es la parte de la ciudad vieja, la parte medieval, romana y medieval. Y el crecimiento de la cuadrícula sucedió a finales de la segunda mitad del siglo XIX. A la izquierda os muestro también en su totalidad un monte, una colina que se llama Montjuïc. No sé si alguno os puede sonar, Monte de los Judíos. Ya entraré más en este tema. Acercándonos más con el zoom a la parte antigua, veremos las tres murallas, de las cuales solamente existe la que está dibujada en blanco, que es la muralla romana. Es una ciudad fundada por Augusto, el emperador romano, unos años justo antes del comienzo de la era común. La segunda muralla es recién del final de 1200, o sea que Barcelona no creció tanto como casco urbano hasta más de 1000 años después. Y la línea roja es la tercera muralla, que es del siglo XIV. Barcelona se mantuvo así hasta 1854, en que las murallas se pueden demoler por decreto real y la ciudad toma un crecimiento importante. En este plano, en este mapa, he marcado en celeste dos barrios judíos. El primer barrio donde se asentaron los judíos está aquí adentro de la muralla romana, y el segundo, que es a solicitud de la comunidad, diciendo que necesitan más espacio para continuar su crecimiento, estaba entre una muralla y otra, entre la romana y la del 1200 y algo. A la vez, en el extremo de la ciudad del Montjuïc, el extremo noreste, más o menos, había
estaba el antiguo cementerio. Ahora antiguo, en su momento era contemporáneo a quienes vivían en la ciudad. Entonces, volviendo a la misma explicación, aquí puse los nombres. Los barrios judíos en Cataluña se denominan con una palabra catalana, en catalán, call, que quiere decir callejón sin salida. Y en realidad el barrio judío de Barcelona tenía muchos callejones sin salida, y por eso se vino a llamar en general los barrios judíos, tenían muchos callejones sin salida y se vienen a llamar como un grupo, un conjunto de callejones sin salida. Pero no solamente por los callejones sin salida, sino que los barrios de la ciudad medieval tenían nombres de santos o de parroquias, y en el caso del barrio judío, por supuesto, esto no sucedió. Los judíos, antes de vivir en la ciudad, en la parte urbana, en la parte construida, vivían un poco alejados de la ciudad, en lo que era Barcelona, pero eran los suburbios, digamos, así como una gran parte de la población que también vivía en la zona suburbana. El área del antiguo cementerio es aquí. Siempre se supo que ahí había un antiguo cementerio, pero no es visible, entonces no forma parte de la memoria de la ciudad en conjunto, no me refiero solamente del colectivo judío. Las primeras referencias de la presencia judía de Barcelona, que esta es una pregunta de rigor, ¿desde cuándo hay vida judía? Hay quienes dicen que con los romanos ya hubo vida judía. Bueno, es posible, pero no nos quedaron ni cartas, ni recuerdos, ni souvenirs, ni referencias posteriores a algún tipo de vida judía organizada en la época del Imperio Romano, ni en la época visigótica. En España sí, en otros puntos de España, pero en Barcelona, propiamente dicho, como documento, porque si haces estudios puedes especular, pero es importante especular para tener una línea de investigación, y es importante intentar llegar a una conclusión. A veces es positiva y a veces no. Las primeras noticias de vida judía en Barcelona son una fuente, están en un documento que es una fuente judía. Es una consulta que hacen los judíos de Barcelona al rabino de la Academia Talmúdica en Sura, en Babilonia, donde había 3 academias talmúdicas. Amram Gaon, su vida activa fue a caballo de la mitad del siglo IX, o sea, un poco antes de 850 y un poco después. No existe la consulta, existe la tshuvá, la respuesta, en la que el rabino Amram se dirige a los judíos de Barcelona diciendo: me habéis preguntado, era la fórmula, ¿no?, de la Sheilot y la Tshuvot, me habéis preguntado sobre el momento exacto para hacer una brajá del vino en el ritual diario. Efectivamente, si hay una consulta de este tipo a una academia rabínica, o sea, a un sitio de referencia sin lugar a dudas, digamos, un sitio de referencia para la cultura judía, para el pueblo judío, es que los judíos que estaban en Barcelona estaban asentados. ¿Desde cuándo? No lo sabemos. No sabemos exactamente desde cuándo. Tal vez 10 años, 20 años, pero si intentan recuperar el minhag, el ritual, porque lo habían perdido por la diáspora, porque había gente de varios orígenes y no se ponían de acuerdo, por muchísimos motivos. Si intentan recuperarlo, tiene que haber sido en un momento prácticamente inicial de su existencia. Tendría que decir no de su existencia, sino de saber que hay un proyecto de quedarse allí. Esto sería mejor explicado. En el también siglo IX, pero hacia finales, hay un documento de venta de una parcela en Montjuïc, o sea, la descripción de la parcela dice: es una pieza de tierra en el monte Judaigo. Eso es Montjuïc, monte judío. Montjuïc es un topónimo. Que esa montaña se llame como Monte de los Judíos, sabemos que es por el cementerio, porque no había otra actividad prominente de la colectividad en la montaña. Este topónimo se establece también después de unos años que ese cementerio hubiera estado en uso.
Pensemos que tal vez desde 850, tal vez desde 860. No tenemos documentos de la inauguración del cementerio. No sabemos si lo hemos comprado o si el rey nos dijo, en esta época era el conde de Barcelona. El conde de Barcelona nos dijo podéis usarlo. No lo sabemos. Y en 1368 hay una carta de una comunidad judía al sur de Barcelona, hoy está como a 2 horas en coche, en la que la comunidad le pide al rey un permiso para agrandar su cementerio. Y en el documento, como si fuera un precedente para conseguir ese permiso, ellos dicen, hay tumbas judías en Barcelona desde hace más de 500 años. Y también dicen, el cementerio es muy grande. Sabemos que en Barcelona el cementerio seguramente tuvo 2 etapas, porque cuando pides permiso para tener otro barrio, tendrás que pensar que la gente que va a vivir en ese barrio también se va a morir y tendrás que pedir permiso para tener más tierra para enterrar. Esto es lógica comunitaria, lógica de gestión comunitaria y de relaciones con el conde o con el rey. Entonces, esta comunidad de Tortosa en 1368 dice que nuestro cementerio tiene 500 años. ¿Qué sabrán de nuestro cementerio? Seguramente sabrán bastante, porque Barcelona fue la ciudad en donde hubo también un referente alágico importante. Un poco en esta época, 1368, ya había fallecido este referente, Salomó Ben Adret. Era una ciudad a la que la gente iba a hacer negocios y seguramente a buscar el mejor marido para la hija o novia para el hijo, etc. Entonces se sabe del cementerio. Y además que mucha gente que vive en una ciudad acaba muriendo en otra. Entonces esto forma parte de la geografía del colectivo judío, sin lugar a duda. Con estos 3 datos que os pongo aquí, estoy diciendo que todo apunta a que los judíos empezaron una vida organizada, una comunidad, una vida comunitaria en Barcelona en el siglo IX. Está por verse si aparecen otros datos, evidentemente. Hoy en día, mirar el Montjuïc desde la ciudad, hoy en día no, a principios del siglo XX, desde la ciudad hacia Montjuïc se lo veía de esta manera, bastante pelado. Había habido actividad agrícola, parcelas de propietarios que tenían canteras, hay mucha extracción de piedra, hay un castillo en la parte alta del Montjuïc, y la zona que marca en rojo es la zona aproximada del antiguo cementerio, que por supuesto ya en esa época es invisible. Hoy en día, si vemos la misma, miramos hacia el mismo sitio, desde el mismo lugar, está bastante desarrollado, hay bastante vegetación, pero hay muchísima edificación. A lo largo del siglo XX ha habido muchas construcciones y muchas intervenciones en el Montjuïc, algunas de las cuales han puesto como a la vista el antiguo cementerio. En el 46-47 se hicieron obras en una parcela donde iban a construir el tiro olímpico. Las 2 fotos de arriba. El club de tiro es un deporte, había sido el tiro al pichón, después terminó siendo una galería de tiro. Este club con galería de tiro se construye sobre el cementerio. Y cuando están excavando para hacer las cimentaciones, descubren 171 sepulturas. Esto es un dibujo parcial que salió publicado en una revista desde hace muchísimos años antigua, revista académica que publica temas relacionados con Sefarad, con la cultura sefardí. Al taladrar, al excavar, rompieron las pocas lápidas que había en el subsuelo. Pocas, porque ya en el curso de la charla aprenderemos por qué pocas lápidas. Y también, las partieron. Y también abrieron las tumbas. Y los huesos y los fragmentos de lápidas fueron a parar al almacén del Museo de Historia, porque es un objeto histórico. Todo lo que se encuentra en el subsuelo pertenece a la arqueología, que tiene que ver con la historia de la ciudad, y evidentemente tiene que ir estar al cuidado
de la entidad correspondiente, y sería el Museo de Historia. Aún hoy permanecen en un almacén enorme donde hay cantidad de material de todo tipo de épocas y todo tipo de construcción o fabricación, que son objetos para su estudio futuro, no son necesariamente para exponer, pero ahí hay huesos de nuestro cementerio. En los años 60 se hizo un club, un parque de atracciones. Estos juegos que se han construido están encima de sepulturas nuestras. Es una zona donde no se encontraron en ese momento sepulturas, pero anteriormente, a finales del siglo XIX, algo se encontró. Donde estuvo este parque de atracciones, ya en el siglo XXI se hizo un hermosísimo parque, y esta zona que pongo en la foto a la derecha, la parte pavimentada, está sobre sepulturas nuestras. No sabemos cuántas nuestras, quiero decir, sepulturas del cementerio judío. No sabemos cuántas hay, porque la única manera de saber es abrir. Y bueno, solamente vas a ir a abrir si tienes la intención de hacer una campaña arqueológica o si necesitas excavar para obras. Las inspecciones por radar o todo este tipo de técnicas no funcionan en estos terrenos. En el 2001 se hizo una excavación. Precisamente, va a ser difícil para vosotros entender dónde está esto, pero esto está, vamos a ver, aquí está el tiro olímpico, aquel edificio que se hizo en el 1946. En el terreno adyacente, acá hay una muralla de división, acá hay una carretera que sube al castillo, y hacia la izquierda, más allá de lo que parecen olas, más a la izquierda, está el mar Mediterráneo. El ayuntamiento tenía intención de urbanizar esta parcela que había quedado absolutamente abandonada, como otros rincones de Montjuïc. La vegetación había crecido de forma salvaje, no era posible acceder porque era peligroso, iban a hacer un jardín. Pero el jardín se iba a llamar, como pongo aquí, los jardines del mirador del campo de tiro, sin ninguna mención a que ahí hay todavía tumbas del cementerio judío. En las excavaciones, que fueron solo un sector, porque iban a colocar un bar y querían ver qué profundidad había libre para pasar las tuberías y poner los cimientos del bar, porque las tumbas y las lápidas, si las hay, están bastante bajo tierra, una distancia bastante grande bajo tierra. Si hay una lápida, y ahora hablaré de la que está en la foto, la superficie de la lápida, que normalmente va como un cajón, va horizontal sobre la tierra, la superficie de la lápida estaría a 1 metro bajo tierra, y debajo de eso hay tierra, y debajo de eso la sepultura en sí misma. En el punto que marqué en azul se encontró esta lápida. De las 550 sepulturas, 50 y pico, en un solo caso se encontró una lápida, que es la lápida de Miriam, la esposa de un rabino, y que falleció en el año de la era común, 1299. Esta persona seguramente nació en el siglo XII, o sea, en 1100 y algo. Eso era de los primeros siglos de vida judía de Barcelona. ¿Qué más quiero decir? Sí. La exploración arqueológica, según dicen los arqueólogos, se realizó in situ. No se llevaron los huesos porque no había tiempo, y entonces exploraron lo que pudieron en el tiempo y el espacio que tenían, que era limitado. Estáis entendiendo ya que no participó ninguna comunidad judía ni la Federación de Comunidades Judías en este trabajo, ni fueron informados. Yo tampoco me enteré que esto estaba sucediendo porque yo no iba por esa zona en 2001. Yo acababa de empezar mis recorridos en el barrio judío y todavía no había incluido una visita a este terreno, aunque fuera desde lejos, porque no se puede entrar. Entonces yo no tenía idea.
En todo caso, lo que es muy interesante es que esta lápida y esta tumba es el único caso en España en el cual sabemos quién es la persona enterrada, porque el resto de las tumbas que están grafiadas aquí en el plano, hay huesos, pero no sabemos de quiénes son. Y las lápidas que se encontraron y que están ahora en el museo, bueno, tampoco están los huesos en el lugar donde estaban enterradas esas personas, pero o las lápidas están contextualizadas o los restos humanos no tienen información sobre la persona. Y es muy interesante porque la lápida la llevaron al mismo depósito del museo, al mismo está en el almacén custodiada allí. No está expuesta en ningún sitio. Pero lo que es interesante es que por lo menos sabemos que los huesos de esa tumba son los de Miriam, esposa de Isaac Bar-Levi. Las lápidas de los cementerios judíos desaparecen muy rápidamente en cuanto la comunidad desaparece de un lugar, porque los bienes comunitarios como sinagogas y cementerios los coge el rey por poder majestático, recaen en el tesoro real y el rey dispone de ellos de la manera que le parezca, los regala, los vende, los adjudica, etc. Las sinagogas sirven como edificios para otros usos. Creo que hubo muchas charlas en este ciclo, en esta serie de charlas en donde habéis oído de otras sinagogas que fueron usadas para establos, lugares industriales. Y los cementerios son terrenos, son parcelas, son solares que permiten o plantar o tal vez llevar animales para pastorear. Las lápidas molestan, las tumbas no molestan, las tumbas no se han tocado, no ha habido expolio de tumbas, pero sí que ha habido expolio de lápidas porque el nuevo propietario del terreno las vende. Las lápidas son piedra, vienen de las mismas canteras que además estaban cerca del cementerio, porque las canteras estaban en el Montjuïc, vienen de las mismas canteras de donde sale la piedra para las lápidas. Entonces, esa piedra ya está cortada cuando es una lápida, y es muy fácil, como yo digo, siempre ponerla en eBay, o no sé qué, no sé cómo se llama en Argentina, pero en una web donde digan, tenemos piedra cortada lista para llevar. Te la puedes comprar y te la llevas. Por eso la mayoría de las lápidas desaparecieron. La lápida que está a la izquierda es un fragmento de los que se encontró cuando se hacía el club de tiro. Es un fragmento muy pequeño, pero tiene una fecha. Tiene un nombre un poco difícil de entender, pero tiene una fecha. Y de los fragmentos que tienen fechas, es el más antiguo. Es de 1040, mitad del siglo XI. Ahí lo tengo escrito, no tengo que leerlo. Entonces, por eso la muestro. Es un fragmento nada más, puede ser que es prácticamente un 15%, 20% de la lápida entera. La lápida de la derecha está expuesta en el castillo, donde hay un museo para explicar aspectos de Barcelona y de la montaña. Y esta es de 1300. Las hay variopintas en cuanto a las fechas de fallecimiento de las personas, de varios siglos, pero no habrá ninguna posterior a 1393. Ahora explicaré en breve. Hay algunas lápidas, dije que se venden. Vale, venden las lápidas no como pisapapeles, por supuesto. Las venden para construcción. Los albañiles, los constructores, van a la montaña a buscar piedra en las canteras y en estos casos van a la montaña de Montjuïc a comprar piedra del cementerio. Y la usan para construir. La cortan al tamaño que es propio de la época. Cada época tiene un tamaño de piedra diferente. Y la utilizan para construir. La mayoría de los edificios que se han construido utilizando nuestras lápidas, y eso fue mayormente en 1600, porque en el 1500 no hubo demasiada construcción, pero bueno, puede haber habido 1400, 1500. Los edificios en que se usaron nuestras lápidas, la mayoría no existen, porque en el 1800 hay mucha construcción en Barcelona y
no se reutiliza el edificio que existe ni el material. Entonces se demuelen los edificios, se utilizan los restos de demolición para rellenar tierras, para hacer los muelles del puerto, para rellenar la orilla de Barcelona que se extendió hacia el mar, etc. Y no tenemos edificios con fragmentos. No obstante, hay un caso, hay 3 casos, pero hay un caso muy particular, muy curioso. Mirando, bueno, si miramos la foto de la derecha, es la pared al pie de la cual está sentado un guitarrista. Es un lugar de los músicos callejeros. La gente que pasa va mirando su teléfono, va escuchando a los músicos. No se le ocurre darse vuelta y mirar a esta pared, la gris. Sí, a la izquierda de la lámpara, acá en la foto en blanco y negro, a la izquierda de la lápida hay un fragmento, hay varios, pero este es el que está más claro. Hay un fragmento que aquí está ampliado con una expresión en hebreo. Lo único que se puede leer ahí que tiene algún sentido, podría ser, porque está por verse, es avrat o avarti, y eso quiere decir pasar, ¿no? El paso de la vida a la muerte. Es una expresión para referirse a una persona que murió. En otros sectores de esta misma pared hay otros fragmentos, y en algunos casos son más claros. El de arriba a la derecha a mí me emociona porque aquí se puede leer una mem, una tzade, una vet y una hei. Si no lo veis muy claro, debéis creerme, no os miento. Esta palabra es matzevá, o sea, es una palabra completa. Las inscripciones funerarias no están completas porque estos son fragmentos de lápidas. Pero en este caso la palabra está ahí sola y completa. Y matzevá es tumba, es lápida, perdón. Y a mí me sugiere que este único fragmento está diciendo, esto es lo que somos nosotras. Estos fragmentos con inscripciones somos fragmentos de matzevot. No todas las piedras de esta pared son piedras del cementerio. Algunas pueden ser del cementerio y tener la inscripción hacia el otro lado, hacia adentro. Este edificio, cuando se construyó, fue cubierto con revoco, porque era el estilo de la época. Solamente se pudieron ver estas letras, el tallado, cuando se limpiaron esos revocos y se intentó dejar la piedra a la vista, porque era una época en que estaban dándole mucho bombo al barrio gótico. El barrio gótico es la Edad Media. En la Edad Media no se usaban revocos, entonces era lógico dejar edificios con la piedra vista, aunque no sean edificios de la época medieval. Un mix ahí. Voy a volver atrás porque os dije algo que tengo que explicar ahora. Sí, si en Barcelona hubo vida... Sí, con las mismas flechas puedes volver. Se ve, ¿no? Que he vuelto atrás, ¿no? Sí. Si en Barcelona tenemos información de que empezó la vida judía a mitad del siglo IX, terminó 99 años antes de la expulsión de los judíos de España, porque en 1391, que creo que también en vuestra serie alguien habló de esta serie de pogromos o de ataques a las juderías, instigadas por la iglesia, pero ejecutadas por el pueblo llano. Estos ataques que sucedieron en muchísimas ciudades y en ciudades importantes en general, también sucedieron en Barcelona. Y la comunidad de Barcelona, que en ese momento tenía unos 4.000 miembros, de un total de 32.000 personas en total en la ciudad, la comunidad de Barcelona no se recuperó de ese ataque, porque fueron 4 días violentos en los que mataron a puñetazos, a golpes directamente, sin armas. No se usaron armas en ese ataque, porque era el pueblo llano, no tenía recursos. Mataron a unos 400 individuos. Una enorme cantidad de supervivientes se convirtieron, hay quienes dicen que la mayoría, pero no tenemos números exactos, y los pocos que quedaron en la ciudad al cabo de un par de años, si esto fue en el 1391, para 1393 ya se habían marchado, se habían ido a otras localidades a integrarse en otras comunidades, y allí siguieron su vida, y sus descendientes sí que fueron
víctimas de este edicto de expulsión tuvieron que decidir en 1492 qué hacer. Pero quería que quedara claro que a partir de 1393 en Barcelona no hay vida judía, salvo a escondidas, si hay algo, por supuesto, pero no como una comunidad, propiedad del rey, etc. Y es el siguiente rey, el que toca un poco más adelante, al principio del siguiente siglo, en 1405-6, el rey Martín, él decreta que no va a dar permiso de establecimiento de una comunidad judía en Barcelona nunca más. Entonces no nos expulsó, pero en vista de que la ciudad no tenía vida judía, él decidió que así se iba a quedar. Cada una de estas cuestiones que explico da para muchas más charlas, pero lo vamos a dejar ahí. Entonces el cementerio no tenía las lápidas, no tenía, por supuesto, su murallo, su cerco, había desaparecido de la vista. Una carretera lo había dividido en dos. Aquí hay una carretera y hay una parte del cementerio de un lado, una parte del cementerio del otro. En 2006, después de estas excavaciones en las que se encontró la tumba de Miriam, en 2006 el ayuntamiento anuncia su proyecto. Es ahí que yo me entero que años atrás habían excavado. Trabajando con otro colega, arquitecto, miembro de mi comunidad, nos pusimos a trabajar. ¿En qué? En dignificar una pieza del patrimonio. Por supuesto que es un patrimonio compartido porque está en la ciudad de Barcelona, pero si tiene un rasgo de identidad, ese es el rasgo judío. Se enterró allí porque allí enterraban a toda la comunidad. Entonces, en ese momento lo que hicimos fue organizarnos para organizar a las comunidades judías y otras entidades. También participó la Bnei Brit, que en ese momento había tres comunidades judías en Barcelona. Hoy hay 5. Organizarles para que firmaran una solicitud al gobierno catalán, en donde nosotros preparamos todo el argumentario en base a información histórica, criterios del judaísmo, etc., para que ese sitio sea declarado un bien cultural de interés nacional. Y a los 3 años se recibió la declaración, el fallo positivo. Esos 3 años sufrimos muchísimo porque en cualquier momento empezaban las obras de aquel jardín que querían hacer de este lado y bueno, sufrimos mucho, pero finalmente llegó a tiempo. La definición del espacio que se declaró lugar histórico está marcada aquí con una línea de puntos. La dibujamos entre los técnicos del gobierno catalán, de patrimonio del gobierno catalán y nosotros, y un arqueólogo, un amigo arqueólogo, de los que creen que todas las profesiones tienen un límite ético, que no puedes excavar todo solo porque tengas un pico y una pala y solo porque creas que tienes que dar información a la sociedad. Aquí es un problema, ya seguiremos hablando de esto a lo largo de la charla. Entonces, en función de que por aquí se habían encontrado unos huesos, aquí se encontraron en 2001, aquí cuando se hizo el club, por aquí pasaba un camino, por aquí baja mucho, hay mucha pendiente, aquí hay un cambio de nivel también muy fuerte. Hicimos una traza con conocimiento de causa lo más aproximado. Y esto es lo que se declaró lugar histórico. En 2007 fundamos un centro de estudios porque, claro, una definición de un lugar histórico sobre información tan vaga parece poco serio. Había que afinar más, si se pudiera. ¿Cuán grande? ¿Hasta dónde llegaba? ¿Cuán pequeño? ¿Cuáles eran los límites de este cementerio? Establecimos el centro de estudios, conseguimos unos buenos subsidios de la Fundación Rothschild que nos permitieron contratar documentalistas, gente que fuera a los archivos y estudiara los protocolos notariales de las propiedades. Una propiedad siempre tiene una definición hoy en día, tal vez solo con GPS determinan el tamaño de una propiedad, pero en ese momento era bastante más complejo y se describía todos los propietarios de las parcelas circundantes, etc. Terminamos la investigación en 2012 y publicamos en Internet
una web donde explicamos el proceso de investigación y los resultados. También en 2012, entre 2010 y 2012 se publicó este libro, La tradición funeraria en el judaísmo, que salió en catalán porque recibimos una pequeña ayuda del gobierno catalán, entonces había que hacerlo en catalán. Los artículos están escritos por expertos, por rabinos y profesores de Israel y de los Estados Unidos sobre distintos aspectos de la historia, de la evolución, de cómo se forjó la tradición funeraria, porque no está descrita en la Torá y tampoco está descrita enteramente en el Talmud. Hay que coger información de textos fundacionales del judaísmo y ver cómo se ha ido generando. Nos parecía importantísimo este libro, especialmente para dar cuenta de que ya habíamos empezado a empujar, a declarar a voz en pecho de que nuestros cementerios no se tocan. Y que queríamos mostrar de que nuestro mensaje no era un capricho, de que hay una forma en que el mundo judío se manejó en cuanto a la muerte, así como cada cultura tiene sus parámetros. En 2009 también se firmó, está aquí escrito y no lo mencioné, porque después de tanto ruido que hemos hecho ante excavaciones y hallazgos en el cementerio de la ciudad de Toledo y otros cementerios cerca, en Cataluña, a un par de horas de Barcelona, pero en Tàrrega, e intentamos que esos cementerios también los consideraran un lugar histórico, porque, bueno, todos deberían tener el mismo respeto. Ante tanto ruido y tanto lobby internacional que se generó ante nuestra queja, el gobierno de España y la Federación de Comunidades Judías firmaron un protocolo por el cual hay que consultar, hay que parar obras si se encuentra un cementerio judío y consultar con la Federación de Comunidades y conjuntamente cómo se trata el tema, que es lo que tendría que haber pasado siempre. La Federación existe desde 1978, sí, después en el inicio de la democracia en España. Entonces, nuestra investigación se tenía que apoyar en referencias que voy a explicar, son de 3 tipos, no son me lo dijeron, me contaron, escuché que, son documentos y son recursos tangibles. Las referencias arqueológicas son las que se refieren a espacios donde se encontraron tumbas del cementerio judío. En el siglo XIX, en 1800, aquí luego estuvo el parque de atracciones. En el 46, el Club de Tiro y esta campaña donde encontraron la sepultura de Miriam. El área que faltaba mejorar, urbanizar, hacer un proyecto de paisajismo es esta, en el óvalo amarillo. Esas son las referencias arqueológicas, que sabemos que allí había un trozo del cementerio. Las referencias notariales, que os expliqué antes, están dispersas en varios archivos de Cataluña, en varios. No está en Barcelona todo, ni mucho menos. Este archivo, el fondo notarial, que se lo denomina Jaume de Corts, que es el notario, está en la Segarra, en otra comarca de Cataluña. Y en un libro de 1394, uno de nuestros documentalistas, investigadores, todavía recuerdo el día que nos dijo, lo encontré. ¿Qué es lo que encontró? Encontró este documento que para vosotros y para mí también es chino, porque yo no me entrené para aprender la caligrafía medieval. No obstante, os puedo decir que en estas líneas que están subrayadas es donde se puede leer, está escrito en latín, que es la cesión del cementerio por parte del rey a una orden religiosa que lo iba a tener como forma de pago adelantado porque se iban a ocupar del tesoro de la corona de Aragón. Entonces, se describe que todo el fosar de los judíos situado en el monte judío será para esta orden religiosa
y está delimitado a oriente con la posesión de los alfareros, al occidente con el terreno de Rambaldi Ricard, al sur con el terreno del mismo Rambaldi y al norte con una posesión de varias personas, Pereira, Amat, Bertrandi. ¿Por qué esto era como eureka? Lo encontré. Porque este documento marca el inicio de nuestro seguimiento, leyendo los documentos notariales, para ver si encontramos más información sobre la parcela del cementerio, porque aquí te dice que el cementerio toca con estas propiedades, pero no te lo pone en un mapa, no sabes exactamente cuál es. A lo largo de los siglos, los notarios copian el redactado de los documentos originales y agregan, pero nunca borran. O sea, esto fue una suerte, bueno, por eso son notarios, porque se dedican a dar fe de información que no se puede perder, porque es una fuente impresionante para futuras investigaciones. Entonces, seleccionando documentos de distintos siglos, hay referencias. Una parcela que no es del cementerio, lógicamente, está situada en el Monte Judaico, donde solía estar el cementerio antiguo de los judíos en la ciudad de Barcelona. Esta otra parcela, son de parcelas diferentes, situado en el Monte Judaico, en el lugar dicho, al lado del lugar que se llamaba el Camino de los Judíos. En el Monte Judaico, donde estaba al lado del cementerio antiguo. Al lado del cementerio antiguo, al lado del camino llamado vulgarmente de los judíos, o sea, el camino que llevaba al cementerio, había que subir la montaña para llegar al cementerio. Todos estos son inmediatos a los judíos, ¿no? En algún otro documento que tendría que agregarlo para mi próxima charla, dice, fue parte del antiguo cementerio de los judíos. Entonces, claro, había que ir ligando lo que dicen estos documentos con mapas. Mapas hay muy pocos. Tenemos referencias cartográficas que son súper interesantes, pero la cartografía de la época es básicamente naval, para guerras, para invasiones, batallas. No es cartografía como el Google Maps, no, en esa época no. Este es el mapa más antiguo en el cual a ver, aquí a la izquierda, estas manchas que vemos por aquí, son el Montjuïc, y hacia la derecha hay caminos de los alrededores de Barcelona. En una ampliación del rectángulo podremos ver que está marcado, está indicado Fossar de los Judíos. Fossar es un cementerio. O sea que ya en 1600 también sabían que estaba por aquí. Y esto básicamente son huertas. Este documento es una joya, es oro en polvo, porque muestra parte de Montjuïc, justo la parte que nos interesa a nosotros, con el nombre de los propietarios de cada parcela. Y además, los nombres de construcciones. Aquí, por ejemplo, el Tiro al Pichón. Tiro al Pichón aparecerá nuevamente en un documento, entonces sabremos que hablan de esta parcela que va desde aquí hasta allí. Aquí hay otra parcela estrechita con su nombre. Esto es la Torre Forta. Perdón, esto es la Torre Forta, esto es la Vista Alegre, esto es la Fontrubada, nombres de edificios. En general, estos edificios además tenían una fuente de agua, una salida de manantial, una fuente natural de agua, y es en esos sitios en donde la gente luego, en el siglo XIX, siglo XX, se reunían se llaman merenderos, se reunían para pasar una tarde, hacer un picnic, bailar, etc. Estos nombres que son topónimos, el Torrente de los Naranjos, es este que está, número 6, en morado, el Camino al Castillo, está en amarillo. Estos nombres aparecerán en los documentos, nos ayudarán a entender de qué parcela están hablando. Entonces, este otro plano es el más reciente, es la misma zona siempre, lo que pasa es que por cómo está el plano, a veces aparece vertical y a veces en horizontal. Pero este plano conlleva una serie de carpetas con la numeración de cada parcela, con los documentos de cada parcela. Es un
es como si fuera el índice a una serie de documentos que hablan de las parcelas que a principios de 1900 se expropian porque Barcelona va a empezar a trabajar en Montjuïc para construir lo que será la sede de la Exposición Universal de 1929. La exposición va a estar más o menos por aquí abajo, un poquito más abajo, pero van a aprovechar y hacer jardines, paseos, caminos, etc. Entonces, nosotros sabemos que nos interesa esta zona, porque es la zona donde se hallaron, incluso un poco más pequeña, donde se hallaron huesos. Y la cuestión era encontrar documentación de esas parcelas. Pues no de todas las parcelas hay documentación, aunque debiera, pero las que están en blanco precisamente no tienen documentación, pero las de los alrededores sí. Aquí está. Pudimos estudiar esta parcela, que pareciera que, bueno, tiene un trozo grande aquí y otro trozo a la izquierda. Pero aquí es la parcela que tiene dos momentos de hallazgo de sepulturas. El club de tiro a la derecha y el espacio que excavaron en 2001. Y esta otra parcela en cuya superficie, en un trozo, se encontraron sepulturas también. Entonces sabemos que algo de la parcela 186 y algo de la parcela 187 era del cementerio, pero seguramente no tendría esta forma porque a lo largo de los siglos las parcelas se subdividen. Por ejemplo, este trozo que tenemos aquí, el propietario lo dividió en 11 hijos, más o menos, ¿no? O 8 hijos. Las parcelas se anexan, se subdividen, etc. Si ponemos toda la información que fuimos recogiendo sobre el mismo mapa que veníamos estudiando, nosotros estudiamos la parcela 174, muy interesante, porque dice que al este, acá tenemos una rosa de los vientos. El norte está hacia el ángulo superior derecho de la diapositiva. Esta parcela 174 al este toca con el cementerio. Por eso lo puse en rojo, porque estas líneas rojas son de información muy valiosa. Y al sur toca con el antiguo cementerio. Fijaros la forma extraña de esta parcela que permite que podría haber sido al sur aquí normalmente, ¿no? Pero aquí abajo no hay nada que fuera cementerio. Este trozo tocaba con el cementerio, o sea que la parcela del cementerio era esta. Pusimos las marcas de donde se encontraron sepulturas. Sabemos que esta parcela 186 en un mapa anterior no era tan grande, llegaba por aquí. Empieza a cuadrar la información gráfica con la información de los protocolos. Y aquí esta parcela tocaba al norte con el camino de los judíos, aquí también. Esta línea de puntos, perdón, voy a repetir. Este es el camino que viene de la ciudad. En este punto empieza a subir con bastante pendiente. Igual, tal vez hacía un poco de zigzag, pero hay bastante pendiente. Esta parcela 174 toca al norte con el camino de los judíos. Y la 187 en la otra punta también. Nosotros proponemos que esta línea sería también el camino de los judíos. O sea, hay que muchísimas veces en historia, en descripciones verbales o en cartografía, hay que unir las líneas de puntos. Si tenemos un punto aquí y otro punto aquí, el resto es una propuesta, es una propuesta. Entonces, este aquí, que según este dibujo, esta sería la parcela del cementerio, y lo que se había declarado, que está marcada en celeste oscuro y celeste claro, porque nos parece que la parcela de la derecha es donde se empezó a enterrar, y la de la izquierda fue la ampliación del cementerio. En documentos de finales de la existencia de la vida judía en Barcelona aparece el cementerio antiguo y el nuevo, ya lo dije anteriormente. Entonces, la parte que fue declarada patrimonio es muy diferente. Nosotros entregamos, y este óvalo amarillo es la zona que toca hacer un jardín de memoria, en respeto al cementerio, por supuesto, y para dar información a la población, para compartir nuestro patrimonio. Nosotros entregamos la investigación al Departamento de Patrimonio del gobierno catalán
y al Departamento de Patrimonio del Ayuntamiento, diciendo que ahora ellos tenían que verificar lo que nosotros habíamos hecho. Porque si bien nuestro director de investigación era un arqueólogo de gran renombre, muy reconocido, a nosotros no nos encargaron la investigación. La hicimos porque teníamos la curiosidad y la necesidad, teníamos mucha presión del mundo judío también, de que hay que averiguar cómo era. Pero no tenemos información. Tenéis que buscar, y al final encontramos. La verdad que nos sorprendió muchísimo. No siempre encuentras, pero hay que buscar primero. Entonces, no nos encargaron. Perdón, Dominique, nos quedan 5 o 10 minutos. Vale. Entonces, este sitio, muchas gracias. Desde este mirador se puede apreciar hacia la derecha una vista espectacular de la ciudad y un poco más a la derecha del mar. La gente sube aquí, nuestro cementerio es esta explanada, la parte que se podría mejorar. Y la gente no tiene idea que ahí hay un cementerio. Yo estoy haciendo visitas hace tiempo con gente que está siempre muy interesada para explicar, ¿no?, que el concepto de casa eterna y de respeto. Y es allí donde podemos explicar el origen de la palabra, del nombre de la montaña y la historia propia del cementerio y la tradición que tenemos en el judaísmo. Dado que nosotros, cuando estábamos en el centro de estudios, que se cerró en 2012, nos oponíamos a las excavaciones y que luego salió el decreto por el cual había que parar excavaciones si se encuentran restos, se hicieron 3 congresos internacionales de arqueología para debatir el tema porque, bueno, estaba todo un poco en jaque y había bastantes colectivos molestos con este asunto. En Tárrega, cerca de Barcelona, se levantaron las sepulturas y se consiguió, después de mucha presión, reenterrar los huesos en Barcelona. Aquí hay un complejo residencial actualmente. Lucena se hizo ya con la conciencia de que no se puede excavar, se desvió una autopista y se generó una musealización de su cementerio. Toledo, los huesos se reenterraron, esto es la ampliación de un colegio, abajo a la izquierda, los huesos se reenterraron en un rincón del jardín del colegio. Y Ávila se hizo esto en otra ciudad. Cada uno hace otro proyecto. En Barcelona yo pertenezco a esta asociación preocupada por el patrimonio en general, SOS Monuments, y presentamos a una campaña de participación ciudadana para uso de presupuestos municipales, presentamos la propuesta de visibilizar el antiguo cementerio con un cartel. No llegamos salimos bien en la primera selección, pero la última no llegamos porque se gastaron el dinero antes de llegar a nuestro cartel. Y hace ya 5 años empecé a movilizar una nueva manera de acercarse al terreno. Aquí estamos dentro del terreno del cementerio, entramos de incógnito porque pasamos la valla, porque aquí no se puede entrar. Hay una serie de gente más joven que está interesada en el tema, estudiamos, leemos, y hace 5 años hacemos ya a través de Yad Miriam, que es este grupo de memoria en acción, una ceremonia del recuerdo. Y nos reunimos en el sitio del cementerio, leemos los nombres, leemos las plegarias que toca. Este año, un miembro de este señor aquí a la izquierda, un miembro de este grupo, un participante, trajo una lápida grabada con un Maguen David que la dejamos allí como marca de nuestra presencia. Durante el año nadie va a ese lugar, esperamos encontrarlo el año que viene. Entonces, para terminar, en los testamentos y en las lápidas y en las cartas, la gente habla, en la Edad Media, habla de su deseo de estar enterrados cerca de los suyos, como el rabino Nachmanides, cerca de la tumba de los patriarcas, o que se fueron a su casa eterna. O sea, es un sitio donde no se puede ir a molestar, hay que dejarles que reposen en su casa eterna. Este testamento es muy interesante. Este señor pide estar enterrado allí donde se entierran a los judíos de la ciudad. En España hay más de esto. Yo empecé a marcar más de 100 cementerios. Yo tengo 100 identificados en un mapa. Y
hay un poco más de 100. Algunos de ellos se han encontrado, algunos de ellos se han musealizado. En realidad hace falta un inventario, porque solo sabiéndose un inventario habrá un poco de interés en investigar, y hace falta señalizar, hace falta investigar, etcétera, para que sean respetados y que se mantenga como la huella de los judíos en Sefarad, no solamente un barrio. Para mí estos lugares tienen mucho más valor que un barrio judío. Los cementerios dan lugar a muchísimas oportunidades de conectarse, de compartir, pero entendiendo quién es cada quien y con el respeto mutuo que todos merecemos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias a ti, Dominique. Espectacular la investigación y la presentación. Wow, lo que hemos aprendido realmente, Dominique. Es fantástico lo que han investigado, el corazón y la cabeza que han puesto. Porque es necesaria las dos cosas, no alcanza con una sola de esas. Esto es parte de la historia que se está escribiendo, esto tiene que avanzar necesariamente. Sabemos que por lo menos a nivel nación no son momentos fáciles para los judíos. No sé en Barcelona cómo es, si los movimientos independistas son, cómo se comportan con los judíos, si nos quiere decir algo, si no, no. Bueno, puedo decir que hay una confusión, no es fácil. No, los independentistas no tanto, las izquierdas, y que hay una confusión entre Israel y la historia medieval, por ejemplo, que no tiene nada que ver, esto lo sabemos todos, ¿no? Sí, como siempre le decimos, esta no es la historia de los judíos, esta es la historia de los españoles. Bueno, yo tengo algunas cositas que fui recolectando mientras hablabas, déjame mostrar. Esto, bueno, no, esto yo estaba viendo, te iba siguiendo en Google Maps con todo lo que ibas diciendo, pero, bueno, el libro que nombraste encontré que está en venta, si alguno está interesado, en varios sitios, esto es Agapea, pero en varios lugares se puede adquirir, está en catalán, como bien dijo Dominique. Bueno, también tenía aquí separado tu Facebook, que entiendo todos los viernes es que pones un artículo. Hace 8 años, no me di cuenta, pasaron muy rápido. Escribo los viernes una columna corta sobre actualidad, sobre historia, sobre política, opinión, a veces alguna cosa personal. Sí, y bueno, dentro de eso encontramos que la semana pasada te dieron un premio. Sí. De Atid, así que Cola Cabot, bien merecido, y vaya que has demostrado que es merecido. Muchas gracias. Así que, y esto hace que estemos más orgullosos de tenerte con nosotros. Y además había separado algunos, pero tú ya lo nombraste unos cuantos. Este es el de Segovia, que creo que fue quizás de los primeros que se puso a la vista, un ¿no? cartel. Es posible. En Segovia no encontró ningún resto humano. No, están las formas. Sí. Después En la separado el de Ávila, y el de Lucena. Estos son los que tuvimos nosotros. Muy bien. Pero y alguno más por ahí, pero bueno, ya hablaste que tienes más de 100. Bueno, es trabajo que tenemos quienes no podemos quedarnos quietos ante estas cosas. No, ya sabemos que no se van a recuperar tumbas, como decías, lápidas, ni huesos, pero aunque sea que esté marcado, que sea que esté a la vista con una pequeña reseña histórica del lugar, para que el que va desprevenido encuentre ahí la información de qué es lo que está pisando, por lo menos, ¿no? Exactamente. Una buena manera de hablar de los vivos es hablar de ellos cuando han muerto. Y bueno, eso es lo que queda. Y hay cosas para recordar y para explicar. Sí, tienes razón, Liliana. Tal cual. Bueno, Dominique, la verdad que espectacular. Realmente creo que la gente que nos escuchó, que te escuchó, va a valorar muchísimo esto y ojalá que a través de poner esto en nuestro canal se difunda y donde podamos ayudar, donde podamos
ser vehículo para hacer fuerza con esto, cuenta con nosotros, que con todo gusto. Seguro. También estaba pensando, Marcelo, que si la gente está mirando y quiere dejar comentarios debajo del video, entonces podemos pasárselo, o preguntas, o ganas de colaborar, o información, o no sé, donaciones para un proyecto, puede escribir abajo en los comentarios y se lo pasaremos a Dominique. Tal cual. Bueno, Dominique, te agradecemos nuevamente un montón. A vosotros. La verdad es que invalorable lo que hiciste y lo que nos diste. Muy bien, hasta la próxima. Muchas gracias. Que tengáis muy larga vida. Muchísimas gracias y éxito, que esto llegue a algo, aunque sea un cartelito. Y ya te iremos a visitar y visitaremos Montjuic juntos. Si Dios quiere. Bueno, nos volvemos a encontrar el domingo en Encuentros de Al-Had, nuestra actividad en Judeo Español, donde vamos a hablar de las nuevas generaciones estudiando y conociendo la lengua. Lo traduje al castellano, aquí está en ladino, en vivo con Ilil Baum, representando a el Instituto Salti de la Universidad de Barilán, y sus invitadas Sara Jiménez y Esti Hasid. Les recordamos, esto es en judío español, pero se entiende perfectamente en castellano. Y el próximo jueves, Raíces de Sefarad tendrá reminiscencias sefaradíes en Cerdeña, huellas de la presencia judía, en vivo también con Tiziana Palandrini, historiadora, autora de documentales etnográficos y docente. Interesante también. Cada semana nos aprendemos tantas cosas sobre el patrimonio judío en el mundo y en España en particular. Y ya saben, todos los videos están en el canal de YouTube. Hay cantidad de ciudades que estamos sacando para arriba las juderías, y nos encanta hacerlo. Nos reencontramos entonces el domingo, el jueves, en la página de internet todos los días, en Instagram, en todos lados. Chao. Nos vemos.